Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Hoy estaremos respondiendo la pregunta de tres hermanas que durante la semana me escribieron para hacerme una pregunta. Y qué casualidad que las tres hermanas, prácticamente la pregunta que hicieron están relacionadas o es la misma pregunta. Quiero pedir disculpas por el problema que tengo de la garganta, que todavía no me he recuperado. Las tres es la misma pregunta, aunque la hicieron de diferentes formas. Me pregunta este lunes pasado por la noche una hermanita que si en la Biblia hay divorcio, que si la Biblia aprueba el divorcio. Y ella me estuvo explicando un sinnúmero de cosas. Primero que me dijo fue que su esposo la abandonó y se fue con otra. Y al irse con otra, ella se ha quedado en la iglesia. Y que sus pastores le recomendaron a ella que orara al Señor para que el Señor regrese a su esposo a la iglesia y regrese con ella. Pero que ella no podía desligarse de él aunque él se haya ido con otra y se divorció. O sea, el señor se divorció y se fue con otra, con una señora más joven que ella. Y la señora está envuelta en una depresión muy terrible. Ha hablado con sus pastores, con sus líderes y todo. Pero la respuesta que le dicen a ella es que ella no se puede desligar de esa persona y que tiene que esperar hasta que Dios haga la obra y que entonces ese hombre regrese a la iglesia y se reconcilie con ella para ella seguir con su matrimonio, o sea, regresar a casarse con él. Y la otra pregunta fue prácticamente similar. No que la habían abandonado, sino que ella había dejado a su esposo, se divorció de él, porque el esposo constantemente tenía infidelidad de relaciones con otras mujeres, y entre ellas una de esas mujeres le salió embarazada y le dio un hijo. O sea, ese hijo está, y la mujer no aguantó más porque lo último dice ella que hasta golpe en 2 ocasiones recibió. No aguantó más y se divorció. Bueno, la iglesia la tiene a ella en disciplina de por vida y en pecado. Ella no puede tomar parte, no puede hacer nada porque ella se divorció. Quiero responder por la Biblia, esta tan interesante pregunta, sin alterar nada. Lo primero que quiero decirle es que soy un hombre casado desde el año 1997. O sea, llevo 22 años casado. O sea, no apoyo bajo ninguna circunstancia el divorcio. Pero sí creo que todos los casos hay que analizarlo separadamente. Todos los casos hay que separarlo separadamente. O sea, un análisis a cada uno de los casos. No es decir, no, la Biblia no apoya el divorcio. Bueno, mire, la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 19, en el verso 7, y le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, son 2 preguntas que los fariseos le hacen
a Jesús. La primera es, ¿por qué razón Moisés ordenó dar carta de divorcio? Usted sabrá que esa pregunta de los fariseos responde al verso 5 del capítulo 19, que Jesús dice, y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, luego será una sola carne. Entonces ellos les preguntan, si ya Dios estableció que van a ser una sola carne, ¿por qué Moisés ordena repudiar y dar carta de divorcio? Entonces es aquí donde Jesús responde y dice, así que no, el verso 7, el 8, perdón, dice, y le dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Aquí viene lo importante. En la antigüedad era algo normal que un hombre tuviera más de una esposa. Era algo normal. Investigue el caso del señor Jacob, que se fue a donde Labán y salió con 4 mujeres. Verifique también la historia de Abraham, que aparte de Sara, también tuvo a la esclava que la misma Sara le entregó. Era algo normal. Ahora, cuando un hombre tenía varias esposas y llegaba un momento en que una de las esposas no se comportaba correctamente con él tenía el derecho o el poder para repudiarla, incluso darle una carta de divorcio. ¿Qué sucedía dentro de ese contexto? Que el hombre, hasta los tiempos de Jesús, solo repudiaba y no entregaba la carta. ¿Cuál es la diferencia en repudiar a una mujer y entregarle la carta? Bueno, cuando el hombre repudia a una mujer, cuando la repudia, esta mujer se va a la casa de sus padres o él mismo le prepara una casa apartada de la casa de él, donde ella va a vivir y él la va a sostener económicamente. O sea, la va a sostener, la va a mantener. Aunque tenga hijos, los hijos, si son pequeños, se van con ella. Si ya pasan de 13 años, se quedan con el padre. Pero él la repudiaba, no vivía más con ella, la dejaba en su casa que le había preparado o en casa de sus padres. Ya estando en casa de sus padres o en la casa que él había preparado, solamente repudiada, esta mujer estaba, ¿qué palabra usar? Estaba sometida de por vida a este hombre. O sea, que con la carta, con solamente ser repudiada, ella no podía tener ningún contacto con ningún otro hombre, porque ella solamente fue repudiada. Y dentro del tiempo, este hombre puede volver y regresarla a ella, a su casa. Es como dicen ahora en estos tiempos algunos matrimonios, que vamos a dar un tiempo. Vete tú para tu casa, yo me quedo en la mía, a ver qué pasa. Pero el hombre judío hacía esto de repudiar a la mujer. Era por varias razones, pero la primera y más importante es que él nunca le entregaba la carta de divorcio. Porque una vez le entregaba la carta de divorcio, esta mujer tenía el derecho, el poder de casarse con otro hombre. Se podía casar sin ningún problema. La ley no se lo prohibía. La ley no se lo prohibía. Pero el hombre, siendo machista, como hay mucho hasta el día de hoy, tremendo machista en todas las esferas, prefería solamente repudiarla y no darle la carta. ¿Por qué? Porque la moral de ese hombre era herida si esa mujer, después de ser su mujer, tenía relaciones sexuales con otro hombre. Por esa sola parte, el hombre nunca entregaba la carta de divorcio. Prefería que la mujer se muriera sola. Prefería mantenerla de por vida.
antes de él enterarse que esa mujer tuvo una relación con otro hombre. De hecho, cuando la mujer era repudiada y se enteraba el marido que ella había tenido relaciones, la mandaba a quemar, la mandaba a apedrear y la mataba. Recuerda el caso de Tamar, la esposa de los hijos de Judá, cuando ella se vistió de prostituta y vivió con el mismo Judá y después sale embarazada. Cuando le dijeron a él que ella había fornicado, él la mandó a apedrear. Ella no fue apedreada porque ella sacó alguna indumentaria del padre del hijo y se demostró que esa era de Judá. Pero el hombre jamás entregaba la carta de divorcio, porque entregando la carta de divorcio le estaba dando la oportunidad a esa mujer de que ella tuviera relaciones sexuales o hijos con otro hombre. Y eso el judío no lo negocia con nadie, con nadie. Era la bendita razón por la cual las mujeres eran tan abusadas en los tiempos bíblicos, muy abusadas, porque por cualquier cosa, cualquier mínima cosa que la mujer hiciera que no le gustara al hombre, él tenía el poder de repudiarla, la repudiaba y la mujer se iba a su casa o él mismo le preparaba una casa. Si los niños estaban pequeños, entre 0 a 13 años, se iban los niños con ella. Pero si los niños tenían más de 13 años, se quedaban con él. Porque él tenía el poder de tener 2 o 3 esposas en la misma casa. Entonces, Jesús viendo esta problemática, este problema, en la cual la mujer era un instrumento de abuso por el hombre, entonces Jesús da la siguiente orden. Jesús dice, no hay problema, tú puedes repudiar a tu mujer, repúdiala, no hay problema. Pero ¿sabe qué? Entrégale la carta. Entrégale su carta de divorcio. Entrégale la carta. No solamente la repudie, no. Entrégale la carta de divorcio. ¿Por qué? Porque si tú no le entregas la carta de divorcio a esa mujer, tú estás abusando de ella. Mientras tú puedes tener todo lo que tú quieres, puedes tener relaciones sexuales, puedes darte la mujer que estar con la mujer que quiera, ella está presa de por vida a tu capricho. Entonces Jesús dice, a partir de ahora, el que repudia a una mujer, no importa por lo que él crea que la está repudiando, entréguele su carta de divorcio. Y una vez con su carta de divorcio, ella puede tener el marido que ella quiera o el marido que ella crea que pueda tener. Pero sin la carta de divorcio, esta mujer no podía tener relaciones con nadie ni volverse a casar. ¿Aprueba la Biblia el divorcio? Definitivamente que sí, la Biblia está llena de ejemplos. Lo único que Jesús dice, ¿por cuáles razones usted se puede divorciar? O sea, Jesús dice, ¿cuáles son las razones por las cuales usted se puede divorciar? Porque en el pasado, antes de Jesús, usted se podía divorciar por cualquier cosa. Y en realidad no era divorcio. Lo que hacían era un abuso contra la mujer porque la repudiaban, pero no le daban la carta. Ahora Jesús viene y dice, ok, no hay problema. Tú la quieres repudiar, pero libérala. O sea, si tú la repudias, no te quedes con el poder para ti de ella, sino que libérala para que ella también tenga su oportunidad. Mi amiga que me hizo la pregunta, que por ética me reservo el nombre, si ese hombre se fue con otra, se divorcia de usted y se fue con otra, y tiene ya hijo y tiempo con ella, usted no tiene ningún derecho ni ninguna razón de estar sometida a los caprichos de ningún líder, de que usted tiene que quedarse esperando a ese hombre que ahora tiene una vida nueva con otra esposa y con hijo, casado. Diga que Dios lo toque a él para que él se divorcie y regrese con usted. No, no señora, no. Si ya usted tiene su carta de divorcio y en esa iglesia le dicen a usted
que usted jamás se puede volver a casar, camine medio bloque más antes de llegar a esa iglesia y usted va a encontrar otra iglesia en la cual no tenga esa restricción que no es bíblica. Sí, no es bíblica. A la otra hermana que me hizo la pregunta, usted era golpeada y su esposo cometió infidelidad, incluso tuvo un hijo fuera del matrimonio y él se fue, y al él irse tiene otra familia por allá, entonces usted tampoco tiene que estar esperando porque usted tiene una carta de divorcio también. Así que, amigo mío o mujer que me escucha, la Biblia enseña que en el principio no existía estas cosas, pero los hombres lo alteraron, y cuando los hombres lo alteraron, Moisés permite que se repudie a la mujer y se le dé carta de divorcio. Moisés lo permite. Ante la presencia de Dios, Dios lo que quiere es que el hombre y la mujer, cuando se casen, se queden de por vida casados. Pero por la dureza del corazón del hombre, el hombre ahora tiene el derecho de darle carta de divorcio, o sea, de repudiar y dar carta de divorcio. Jesús permite que esa mujer no sea abusada por la condición por la cual pasó. Si alguien te repudia, entonces que ahí mismo te dé tu carta de divorcio. De hecho, desde el año 146 de nuestra era, el pueblo de Israel, los estatutos de las leyes judías dicen que el hombre que repudia a su mujer en el mismo momento tiene que entregarle la carta. O sea, ya en Israel no se permite que tú repudies a una mujer aunque tú tengas 4, 5, 6. No se permite. O sea, usted no quiere a su mujer, fine, no hay problema, pero tiene que entregar la carta. Quiero que entienda este puntico, que es la parte más interesante. Es la razón por la cual dentro del contexto de los países árabes y una gran comunidad, hablando de lo que es la Galilea, en el pueblo de Israel, cuando usted se va a casar, es necesario que usted firme un contrato. Y ese contrato tenga dos cláusulas. La primera, que si usted decide divorciarse, usted puede hacerlo. Si decide divorciarse, usted puede hacerlo. Pero en el acto que usted lo hace, tiene que entregar la carta de divorcio y pagar la dote en ese mismo momento. O sea, ¿usted cree que la dote es solamente cuando se va a casar? No. Dice abajo, en letra grande, los contratos, que si usted decide divorciarse de esa esposa, usted tiene que pagar tanta cantidad de dinero que es acordada por los padres de la esposa y por el padre del novio. Y la cantidad que usted tiene que pagar mínimo son $32,000 americanos. $32,000 americanos. Es decir, que cuando usted toma la decisión de usted repudiar o divorciarse de una mujer, el gasto que usted va a tener está muy por encima de cuando usted se casó. Eso indica que estas comunidades son las que tienen los matrimonios más duraderos. De hecho, el país de Jordania es el país que tiene el índice de divorcio más bajito. Ellos, en la mayoría de los casos, mueren juntos. Y nosotros, como maestros de la palabra, exhortamos a las parejas que también mueran juntos y que nunca se divorcien. Pero eso soy yo como maestro. Ahora, lo que enseña la Biblia, yo no lo puedo cambiar, no lo puedo alterar. Dice el hermano Alberto Santana: maestro, por Dios, la Biblia es clara. Quien daba carta de divorcio era Moisés por la dureza del pueblo. Mas Jesús dijo, desde el principio nunca fue así. Esa enseñanza está errónea. Bueno,
hermano, parece que usted solamente tiene algo en su cabeza y no ha escuchado nada de lo que yo he explicado. Pero bendecimos tu vida por tu excelente interpretación de lo que dice el texto y de lo que yo estoy diciendo. Repito, no apoyamos el divorcio. Estoy casado por 22 años y seguiré así. Ahora, la Biblia no la puedo alterar, no la puedo alterar. No la puedo alterar. En toda la época de la Biblia, el divorcio ha estado presente. Nunca ha estado fuera. Ahora, de que usted malinterprete un texto y usted venga y se lo aplique a toda la iglesia, eso yo no lo puedo alterar. Pero sí le quiero decir que según el contexto bíblico, lo que Jesús está es evitando el abuso que había contra la mujer. Someter o amarrar a una mujer de por vida a un hombre que no iba a vivir más con ella, no se podía. Por eso es que Jesús le dice, si tú la repudias, entonces entrégale su carta de divorcio. En un próximo programa vamos a explicar la interpretación de algunas iglesias y de algunos concilios, el por qué ellos no permiten que nadie se divorcie, y si alguien se divorcia, se queda en disciplina y de por vida solo hasta lo último. En una próxima entrega lo vamos a explicar. Esperamos que tú no vayas a confundir este video en que el maestro está apoyando el divorcio. No, no apoyo el divorcio. Pero sí te estoy explicando lo que dice la Biblia y lo que es el texto bíblico y lo que explicó Jesús y qué era lo que se enseñaba en los tiempos de Jesús en relación a las dos escuelas de pensamiento que existían, que era la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Es posible que tú leas en el texto que no se puede divorciar, que todo es fornicación y te da cosas. Pero también es posible que tú no sepas quién era Hillel y quién era Shammai y cuál era el poder que estas dos personas tuvieron dentro del contexto religioso del pueblo judío. Bendiciones.